Hegel, la historia es un proceso cuyo fin es la libertad. Introducción. Hay algunos autores que tienen la facultad de marcar un antes y un después de su obra. Así, en los manuales y en la historia de la filosofía se cita a los pensadores presocráticos como dando a entender que la tarea y la propia definición de la filosofía cambió con la llegada de Sócrates, y se habla también de pensadores post-hegelianos, porque nada fue lo mismo después de Hegel. Cuando parecía que la filosofía empezaba a quedar arrinconada ante el avance tanto de las ciencias naturales como de la crítica de los científicos, hacían de la tradición, la religión o el pensamiento filosófico tradicional. Hegel redefinió la tarea del filósofo. Sin embargo, no solo hizo eso, también propuso que la filosofía fuese otra vez la reina de las ciencias, como lo había sido en la Edad Media, y encarnó ese ideal construyendo un sistema que pretendía dar razón a todos los saberes y todas las formas de cultura. En esa construcción sistemática, todos los aspectos de la realidad reciben su explicación, desde las ciencias hasta el arte, la religión o el derecho, tanto la filosofía, la química y el mundo natural como la historia y el mundo de las instituciones, la familia, la economía, las leyes. Nada escapa a la pretensión hegeliana de convertir cualquier aspecto de nuestro mundo natural o cultural en un aspecto de la razón y como tal en un aspecto de su sistema. Hegel fue el último pensador en pretender que la filosofía podía dar razón de todo y del todo, y para explicar cómo hacerlo creó un nuevo modelo de razonar, el dialéctico. Por ello fue reconocido ya por sus contemporáneos como el filósofo, como antes lo había sido Aristóteles. El pensamiento de Kant, que había publicado una serie de críticas dedicadas al examen de los límites de la razón poco antes de que Hegel empezase su obra, parecía una investigación a la humildad, al reconocimiento de las fronteras que el entendimiento humano no podía traspasar. Por su parte, la respuesta de Hegel fue afirmar que la razón no tiene márgenes constructores si se actúa en el punto de vista del absoluto, que es ilimitado. La razón, cuando se limita a ser humano, sostuvo Hegel, deja de ser parte de la razón universal y se convierte en mero entendimiento. Ese sí que es un pensamiento finito. Sin embargo, si somos capaces de superar lo que nuestra perspectiva tiene de parcial, podemos elevarnos a lo panorámico que el propio Dios tiene de la realidad y conocer la verdad con mayúscula, porque solo hay una. Para alcanzar esta visión privilegiada, había que saber reconocer lo que cada aspecto de la realidad tiene de tradicional, y ello requiere pensar de una manera distinta de la tradición, de un modo que Hegel denominó dialéctico. Pensar dialécticamente no es fácil, requiere no quedarse en la superficie de las cosas, sino ver su estructura lógica profunda, que es dinámica, y situar cada aspecto de la realidad en relación con el resto. Se trata de un pensamiento que pretende en cada momento tener presente la parte y el todo, el presente y el pasado. La filosofía se había ocupado durante siglos de pensar el mundo a partir de la sospecha la, de que la verdadera realidad no era lo que conocíamos con los sentidos. Se trataba, tanto para los griegos como para los cristianos, de conocer la realidad superior, la realidad con mayúsculas, y eso significaba saber cómo es realmente el mundo. No parece ser ante nuestra sensibilidad, no como parece ser ante nuestra sensibilidad. La distinción entre lo que parece y lo que es entre nuestras opiniones, que son cambiantes y subjetivas, y la verdad estaba ya en el programa de la filosofía desde los tiempos de Heráclito y Permánides, quizá los primeros filósofos propiamente dichos, antes aún de Sócrates y Platón. Con Hegel nació una forma distinta de plantear la cuestión. La realidad, el ser, la verdad, no son algo que pertenezca a otro mundo invisible, sino que tenemos que aprender a distinguir esa verdad con mayúscula
a partir del examen de las verdades con minúsculas, las de cada sujeto y cada época, cada uno de los humanos en la medida en que piensa, participa del esfuerzo de la razón. Además, la razón en su sentido absoluto no es algo que esté en el cielo esperando ser descubierto, sino que está mezclada con la sin razón, con lo irrelevante y lo cotidiano. El trabajo del filósofo no consiste, por tanto, en apartar la mirada del mundo que lo rodea para conocer otro, sino en aprender a mirar esa realidad cotidiana con nuevos ojos, para ver qué hay de racional en ella. De este modo puede apreciarse cuáles son los aspectos, cuáles pertenecen, por el contrario, al ámbito de lo eternamente verdadero. Empieza también de este modo una nueva concepción de la tarea del filósofo, dispuesto a leer el periódico cada mañana, como hacía sistemáticamente el propio Hegel, y a discutir con sus conciudadanos que está en juego detrás de cada suceso más o menos importante, más o menos significativo. Y la suya fue una época tanto o más llena de acontecimientos que la nuestra. Hubo revoluciones, guerras y cambios de mentalidad y de fronteras. Los sucesos por interpretar abundaban y las interpretaciones divergentes también. Las épocas de transición crean ansiedades en quienes la viven. Cuando las personas ven cómo se tambalean, cómo se tambalean las tradiciones y certezas que parecían sólidas, pero por otro lado, esos mismos cambios empujan a los sujetos a reflexionar, a dejar de dar por sentado lo que antes era de sentido común y a empezar a interrogarse acerca de todo. No es casual que la época de Sócrates, Platón y Aristóteles fuese más fecunda, una de las más fecundas de la cultura occidental junto a la época de Rousseau, Kant y Hegel. Cuando una cultura entra en crisis y otra está naciendo, los pensadores deben abordar la situación de un modo más radical que en periodos de calma y de consensos. Si algo tienen en común los 6 autores antes citados, es que todos ellos eran radicales en varios sentidos. Por ejemplo, en el sentido de querer ir hasta la raíz de nuestros males, la raíz que nos define, y también en el de pretender construir desde cero, dar un nuevo comienzo al pensamiento o incluso sentar las bases para una nueva civilización. Esa civilización que estaban haciendo en tiempos de Kant y Hegel era la de modernidad reflexiva, es decir, la modernidad que abandonaba el optimismo de su primer impulso para interrogarse acerca de las premisas de su propio movimiento. La ilustración en marcha en el siglo XVIII abarcó a toda la sociedad occidental, desde las colonias americanas hasta las monarquías de déspotas, más o menos ilustrados como Rusia o España. Todo Occidente se vio sacudido por un programa de renovación que quería ser una sociedad más justa y organizada de modo más acorde a la razón. Pero pronto se descubrió que el progreso moral quizá no coincidiera siempre con el desarrollo material y que los avances técnicos y científicos tampoco son necesariamente sinónimos de progreso. Las nociones mismas de progreso y de razón, la base del optimismo de ilustrados como Benjamin Franklin o Voltaire se convirtió así en un asunto problemático para la generación siguiente, la de Hegel. Las nociones mismas de progreso y de razón, la base del optimismo de ilustrados como Benjamin Franklin o Voltaire, se convirtió así en un asunto problemático para la generación siguiente, la de Hegel. ¿A qué llevamos cultura y por qué los pueblos más civilizados deben ser mejores? Rousseau abrió un debate que no se ha cerrado todavía acerca del significado de las ideas de progreso, civilización y cultura. Una ciudad grande, llena de teatros, en un lugar más apropiado para el progreso moral que las montañas en las que pequeñas comunidades de pastores viven sus normas tradicionales.
Este interrogante lo planteó y ya el autor del contrato social a sus compañeros de redacción de la primera enciclopedia en pleno siglo de las luces. Fue entonces cuando surgió el romanticismo. En su primera versión estuvo ligado al espíritu revolucionario de los jóvenes que lo gestaron, autores como Byron, Shelley, Schiller, Holbein, amigo de Hegel. No eran solo poetas, sino pensadores comprometidos en la construcción de una nueva sociedad nueva, mejor que la anterior, más racional que la base en la mera razón. Es decir, estaban insatisfechos con un concepto de razón que le parecía limitado, reduccionista, porque confundía el progreso material con el progreso moral y buscaba el control de la naturaleza sin ver lo que ese dominio exigía a cambio. Esta situación ponía a la naturaleza no al servicio de los seres humanos, sino al servicio de la máquina. Incluso nuestra propia esencia humana salía perdiendo con este cambio, como denunciaban los románticos. Ese primer romanticismo tiene poco que ver con el romanticismo burgués que acabó imponiéndose cuando a las esperanzas despertadas por la Revolución Francesa la siguieran el terror y las guerras napoleónicas. Después de estas, las monarquías europeas afianzaron su posición absoluta, volviendo a la represión de las ideas y el uso de la religión como sostén de la moral y las costumbres. Al examinar el primer romanticismo se observa también una apuesta por un conocimiento fragmentario, limitado, basado en la combinación de racionalismos e imaginaciones, una propuesta atacada por Hegel. Esta es otra razón por la que los debates de Hegel con la teoría con su tiempo son tan actuales, porque seguimos ante dilemas similares. ¿Existen una moral y una razón universal válidas en cualquier lugar? ¿O hay que renunciar al universalismo y reconocer que lo verdadero y lo correcto depende de la época y del contexto? Al repasar el pensamiento de Hegel, es conveniente tener en cuenta el punto de partida de su reflexión filosófica, la búsqueda de una definición de la modernidad y una redefinición de la relación entre filosofía y religión. Para muchos, lo que puso fin a la Edad Media fue para muchos, lo que puso fin a la Edad Media fue el humanismo, y así lo creía también Hegel. Pero a diferencia de otros historiadores que situaban el Renacimiento italiano como principal factor de dicho cambio, Hegel sostuvo que el impulso definitivo para pasar de una sociedad construida sobre el temor a Dios a una basada en la conciencia de la libertad humana se lo debíamos a la reforma luterana. Así consideró a Lutero como el iniciador del periodo en el que por primera vez el espíritu se sabe libre. A partir de una nueva perspectiva filosófica elaborada a sus años de juventud, Hegel inició la elaboración de su nuevo método de investigación de la realidad. Al hilo de una relectura de la historia en un segundo momento de su obra, lo hizo siguiendo un método que denominó fenomenológico, el cual partió de lo que parece más inmediato para remontarse hasta el saber absoluto. Este proceso fue expuesto en la que se considera su obra principal, la fenomenología del espíritu. A continuación puede observarse cómo Hegel cambió el modo exposición, optando por otra más sistemática. Lo importante de ese momento es que creyó haber encontrado un sentido a la historia, según el cual los hechos fundamentales de la misma, tanto la caída del Imperio Romano como el fin de la Edad Media o la Revolución Francesa, no habrían sido meras casualidades. El espíritu, la autoconciencia individual y colectiva, actúa en el mundo. De hecho, es el espíritu mismo el factor invisible, como la inteligencia o la pasión, el que interviene a través de esa multitud de espíritus encarnando que son los hombres y mujeres. Este tercer momento se dedicó al análisis de los distintos sentidos
en los que Hegel hablaba de espíritus, subjetivo, objetivo y absoluto. Detrás de estos términos técnicos se esconden sus argumentos para creer en la razón como motor de la historia. Para concluir, no se puede dejar de mencionar cómo esta visión de la historia es esencial para entender el análisis hegeliano del camino que ha recorrido la conciencia de la humanidad. Define la función que la religión o la ciencia deben jugar en el proceso. Hegel llegó a la conclusión de que el Estado liberal moderno era la encarnación de la razón y al final de su obra intentó definir la situación dominada, fin de la historia. Y al final de su obra intentó definir la situación denominada fin de la historia. En suma, el nuevo pensamiento ofrecido por Hegel es, pues, una herramienta conceptual poderosa para plantear correctamente cuestiones que, de otro modo, parecían dilemas irresolubles, incluidas los debates centrales de la modernidad, que es el progreso y cuál es la función histórica de la razón, del Estado y de los individuos en dichos procesos. En la época de culminación de la filosofía de modernidad, veremos a continuación cómo Hegel nos enseñó a plantear correctamente las preguntas y cómo ofreció a su vez una amplia gama de respuestas. Obra. La producción ensayística de Hegel puede agruparse en tres bloques cronológicos. La producción ensayística de Hegel puede agruparse en tres bloques cronológicos. Periodo de juventud, comprendido entre 1795 y 1801, sobre la positividad de la religión cristiana, 1795. El más antiguo programa del sistema del idealismo alemán fue escrita hacia 1796 a 1797 por Hegel, Schelling y Hölderlin. El espíritu del cristianismo y su destino, 1800. Sobre la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling, 1801. Periodo de Jena, Nuremberg. Comprendió sus primeros años como profesor universitario entre 1805 y 1816. Fenomenología del espíritu, 1807. Ciencia de la lógica, 3 tomos publicados entre 1812 y 1816. Periodo Heidelberg, Berlín, desde 1816 hasta la muerte del filósofo en 1831. Enciclopedia de la Filosofía, 1817, reeditada en 1827 y 1830. Elementos de la filosofía del derecho, 1821. A partir de los apuntes tomados en clases por sus alumnos, la muerte de Hegel aparecieron otras obras de relevancia. Lecciones sobre estética, 1832. Lecciones sobre la filosofía de la religión, 1832. Lecciones sobre la historia de la filosofía, 1833 a 1836. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, 1837. En 1776, Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En 1870, el 27 de agosto, nace Hegel en la ciudad de Stuttgart, en una familia de la pequeña burguesía. Bueno, en 1781, Kant publica La crítica de la razón pura, obra fundamental de su sistema filosófico. En 1788 ingresa en el seminario de Tubinga, donde estudia junto a Schelling y Hölderlin. En 1789 inició la Revolución Francesa. En 1793 a 1797 ejerce como tutor privado en Berna, Suiza y Frankfurt, Alemania.
En 1794, Fischer publica la fundamentación de la doctrina de la ciencia. En 1700, a ver, bueno, en 1805, en 1794, Goya publica la serie de grabados Los Caprichos. En 1805 consigue un puesto de profesor en la Universidad de Jena. En 1786, en vísperas de la batalla de Jena, concluye una de sus obras claves, publicada en 1807, Fenomenología del Espíritu. En 1806 también, Batalla de Jena, Napoleón derrota a Rusia. En 1808 es nombrado director de una escuela de secundaria en Nuremberg. En 1808 también Fichte publica los discursos o La Nación Alemana. En 1812 publica el primer volumen de La Ciencia de la Lógica. En 1814 a 1815, Congreso de Viena, intento de restauración del antiguo régimen en Europa. En 1815, Napoleón es derrotado en Waterloo por la coalición de británicos y prusianos. En 1817 publica la Enciclopedia de las Ciencias, Filosóficas. Publica la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En 1818 ocupa una cátedra en la Universidad de Berlín, donde se convierte en el filósofo más influyente de Europa. En 1818 también Schopenhauer, rival de Hegel en Berlín, publica su obra principal, El mundo como voluntad y representación. Esto lo dije. Sí. En, en 1830, revolución anti-absolutista en París. En 1831, el 14 de noviembre, muere en Berlín.